En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos de esta manera: los postreros tiempos. Y es que es un término que aparece en la Biblia con carácter de muy importante, pero que muchas veces no se estudia en las congregaciones. En las congregaciones se habla de fe, se habla de sanidades, se habla de milagros, se habla de prosperidad, pero pocas veces se nos enseña acerca de las señales antes del fin, lo que la Biblia llama los postreros tiempos. Y se trata de un tema del que todos, tóquenle el hombro ahí por favor a alguien cerca de usted y dígale: todos debemos ministrarlo a otros. Amén. Todos nosotros en algún momento vamos a ser maestros o discipuladores de otras personas que conocen menos que nosotros del Señor, que conocen menos que nosotros de la Biblia, y es necesario que nosotros, a la imagen de Jesús, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó, nos hagamos maestros de otros discípulos. ¿Quién me dice cuántos discípulos tuvo el Señor Jesús? 12. Entonces, a lo mejor tú tengas 2 o 3 o 5 o 10. El número, eso depende del Señor. Pero lo que tú y yo debemos entender es que a la imagen de Jesús, así como Él es, así también nosotros. Como Él es hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios, y todos en algún momento vamos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y así como alguien es nuestro mentor, es nuestro pastor, es alguien que nos enseña, que nos instruye, que nos predicó el evangelio y nos trajo a la iglesia, así en algún momento también nosotros lo haremos con otras personas, ¿verdad? El apóstol Pablo hizo esto mismo con un discípulo suyo que se llamó Timoteo. Y este discípulo de Pablo fungía como pastor en la iglesia de Éfeso. Esto nos enseña que aún como pastores, aún como líderes reconocidos, famosos y de ministerios muy grandes, todos debemos estar bajo una autoridad, bajo una mentoría, bajo una supervisión, para evitar que alguno se engrandezca y convierta a la iglesia en una secta, introduciendo doctrinas falsas basadas en su propia imaginación, sus yo me creo, yo me imagino. La mejor manera de mantenernos en el camino, la verdad y la vida, que es la palabra que el Señor Jesucristo nos instruyó, es estando todos bajo una mentoría, estando todos bajo una supervisión. Bien, Pablo advirtió a Timoteo acerca del tema que estamos viendo esta mañana, los postreros tiempos, y lo hace de la siguiente manera. En su primera carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, encontramos que dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que, como una señal de que está cerca el regreso del Señor, lo cual se llama los postreros tiempos, algunos en la iglesia, algunas congregaciones, apostatarían de la fe. Es decir, de muchas iglesias se ha sacado el evangelio y se ha puesto en su lugar el humanismo, la psicología, el positivismo. Y todas estas doctrinas tienen la apariencia de ser benignas, inofensivas y hasta deseables, pero extravían al pueblo de Dios de la sincera
obediencia a Cristo, lo extravían del conocimiento de la verdad y comienzan a depender de otras cosas porque no entienden espiritualmente las cosas que les están pasando. Ejemplo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Quién lo dice? La Biblia, ¿cierto? Pero hay gente que te dice que lo malo que te pasa es porque tienes algún pecado. Y hay gente que viene y que te dice que la evidencia de que Dios te está respaldando es que tú estás sin problemas. Dicho de otra forma, pare de sufrir. Ven a la iglesia y se van a acabar tus problemas. ¿Quién me dice si eso es verdad? No, porque la Escritura dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. Entonces te dicen, no, tú bautízate y te vas a sanar. Bautízate y va a venir prosperidad. Y cuando Jesús salió del agua y vino el Espíritu Santo sobre él y el cielo se abrió y Dios mismo dijo, este es mi hijo amado, en él tengo mi contentamiento, todos pensaríamos que de ahí todo iba a ser de gloria en gloria y de poder en poder, y que el Señor se iba a llevar a Jesús de paseo a Mazatlán porque se acababa de graduar, se acababa de bautizar. ¿A dónde llevó el Espíritu a Jesús? Al desierto. Entonces hay gente que no entiende las cosas que le pasan y pierde su fe, naufraga en la fe. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista la sana doctrina. Ha perdido de vista el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias se augura, se profetiza que lo mejor está por venir. ¿Eso es verdad? ¿O qué dice la Biblia? Dice que vendrán terremotos, dice que vendrán guerras, dice que vendrán epidemias, dice que vendrán pestes, dice que vendrá calamidad. Y decimos, ¿eso es el evangelio? Sí. ¿En dónde está el evangelio? Si todo eso se oye muy feo. El evangelio está en que la Escritura dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Pero eso no significa que esas cosas no vayan a pasar. ¿Me explico? Entonces era muy importante que Pablo enseñara a sus discípulos, no solamente a Timoteo, y que le instruyera a Timoteo, esto mismo le debes enseñar a tus discípulos, para que tus discípulos también lo enseñen a sus discípulos, y que esos nuevos discípulos se lo enseñen ¿a quién? A sus nuevos discípulos. Una iglesia saludable se caracteriza por el discipulado. Cada uno de nosotros está en un grupo donde lo discipulan y debe tener a su cargo un grupo donde él mismo discipula a otros. ¿Por qué? Porque así le agradó a Dios salvar al mundo, por medio de la locura de la predicación. Porque así es como entró el pecado en la estirpe humana. No fue Eva la que le fue a compartir a Adán del fruto del que ella había comido, engañada por Satanás. A Dios le agradó salvar al mundo por medio de la criatura. Es decir, la criatura que dudó de Dios perdió a la criatura que desobedeció a Dios, porque Eva pecó porque no tenía conocimiento. El diablo la engañó, pero Adán pecó teniendo conocimiento. Dios había dicho, no comas del fruto de ese árbol. Y tanto uno como el otro, ambos cayeron. Ahora a Dios le agradó revertir los hechos y por medio de la predicación de los unos a los otros, salvar a la humanidad, restaurarla al propósito glorioso que inicialmente Dios tenía para el hombre y la mujer, los cuales eran una sola carne y los cuales Dios dijo, señoreen sobre la tierra. ¿Cierto? ¿Qué es señorear? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo te lo daré. Entonces, es cierto, por un camino nuestros enemigos, problemas, dificultades, enfermedades, pleitos, sin razón vendrán contra nosotros. Pero clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ni subieron de corazón ni de imaginación humana, son las que yo he preparado para los que me aman. Tú clamas y el Señor te responde, pero el Señor siempre te va a decir sí, o va a haber ocasiones en que te diga no.
Y cuando te diga no, ¿te vas a desanimar? No, eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Hay ocasiones en que hay un plan mayor que tú y yo no entendemos, y es cuando decimos, pero ¿por qué no? Bueno, te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Los niños siempre quieren dulces, y siempre les das dulces. Los niños siempre quieren juguetes, y siempre les das juguetes. ¿Por qué no? Porque no siempre conviene. Hay tiempo de estudiar, hay tiempo de recoger el cuarto, de hacer sus deberes, hay tiempo de hacer tareas. Los niños siempre quieren jugar y siempre quieren dulces, y les dices, cómete las verduras, y ¿qué te dicen? No gusta. ¿A poco no? Si los amas, los disciplinas. Si los amas, dice Proverbios, desde temprano lo corriges. ¿De dónde tomamos la sabiduría los cristianos? De la Biblia. ¿De dónde la toma la gente que no tiene el conocimiento de la Biblia? Lo toma de la psicología, de lo que la otra gente hace, de las costumbres. Y no todos esos consejos, no todas esas direcciones nos van a conducir al destino eterno y glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Por eso la salvación es por fe. Y la fe nos mete en la gracia, en el poder superabundante de Dios. Como dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Te lo explico de otra manera. Dice la Escritura que nuestra ropa no envejece, que nuestro calzado, dice en el caso de Israel, el calzado les creció junto con los pies a sus hijos. No había zapaterías en medio del desierto en el que vagaron por 40 años, donde ellos pudieran comprar zapatos. Y sin embargo, ni sus ropas ni su calzado se desgastó. ¿Por qué? Porque Dios nos sustenta. Hay ocasiones que decimos, pero es que no tengo dinero, pero es que estoy muy pobre. ¿Y cuánto tiempo tiene que no te enfermas? ¿Y cuánto tiempo tiene? Así que estamos como el de la canción, llevo 3 meses con el mismo pantalón, ¿y qué? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Y no se desgasta. Dices, digo, parezco retrato, pero todavía está buena mi garrita, todavía está buena mi ropa. Eso es gracia, eso es maná, es la manera como Dios sostuvo a su pueblo el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero hay que entender otra cosa, querida iglesia. ¿Por qué el pueblo tardó 40 años en el desierto? Porque tenían un pecado. ¿Quién me dice cuál era? Se quejaban de todo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero ¿cómo puedo yo tener gozo? Pues es cuando viene tu gente y te dice, oye, ¿cómo es posible que estés contento y que sigas yendo a tu iglesia y que vayas y que ofrendes si estás bien pobre? Si mira, tu esposo no te quiere, tus hijos no te respetan, todo te sale mal, porque es por fe. Es por fe, para que sea por gracia. Y no es por lo que Dios me da, es por lo que Dios es. Y no solamente es por lo que Dios es por lo que yo soy. Yo soy un adorador. Y un adorador es alguien que está dispuesto a obedecer en el desierto. Es alguien que está dispuesto a honrar a Dios, a alabar a Dios en el desierto. Fíjate nomás qué plan tenía Dios. Levanta a Moisés y le dice, ve con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. ¿Para qué? ¿Me adoren en dónde? Digo, me llevó a Puerto Vallarta, gloria al Señor. Me llevó a Cancún, amén. O bueno, no, porque hace mucho calor. Me llevó a Hawái. Ahí sí lo alabo, ¿no? Alabaré, porque yo no merecía esto y el Señor aquí me puso. Pero dice, deja ir a mi pueblo para que me adoren. ¿En dónde? En el desierto. Aquí es donde está la adoración. Y no es para siempre. El desierto llegó un momento en el que se acabó. Pero quiero preguntarte, yo ya te di la clave de la respuesta. ¿Cuándo se acaba el desierto para nosotros? Cuando dejamos de ¿qué? De quejarnos. Y cuando comenzamos a gozarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Tú sabes que hasta teniendo mucho dinero uno se queja? ¿Sabes que hasta teniendo mucho dinero uno vive en terror, vive en pánico?
Vive uno asustado porque no me vayan a robar, no se me vaya a quemar, no me vayan a secuestrar un hijo. ¿Sabes que también que el dinero no es la solución, sino la paz que da Cristo? Dice, he aquí yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto es salvación, tener fe, tener gozo, tener la capacidad de amar y de perdonar, entendiendo que las personas que actúan mal contra nosotros, la guerra no es contra ellos, sino que hay espíritus que los han incitado a que actúen de esa manera. La lucha no es contra ellos, hay que reprender los demonios que hacen que las personas actúen contra nosotros, y a las personas hay que amarlas. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y en eso se parece mucho a nosotros, o nosotros a Él. Yo amo a mis hijos, tú amas a tus hijos, pero no te gustan algunas cosas que ellos hacen, ¿cierto? Pero lo amo. Y porque lo amo, trato de disciplinarlo. Porque lo amo, lo saco. Ahora sí que, como dice la canción, ¿verdad? Lo saco de la barranca. Digo, lo dice también la Biblia. Dice que si alguno de nosotros ve que su buey cae en el hoyo, va y lo saca, no lo deja ahí. ¿Cuánto más a un hijo? Y no falta ya esa persona que viene y que te dice, pero ¿cómo se te ocurre darle a ese muchacho, ayudar a ese muchacho? Pues si soy su única mamá, soy su único papá, y dejara yo de ser papá, dejara yo de ser mamá para ayudar a ese muchacho. Pero es que es bien desagradecido, pero que es bien malo. Pues hasta la vejez y hasta las canas Dios nos sustenta. Y si alguno de nosotros dice que no peca, miente. Y nosotros somos a imagen de Dios, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. A transformarnos, a darnos la mente de Cristo, a darnos el perdón como Cristo desde la cruz. No saben lo que hacen. A veces nosotros estamos caminando en la vida llenos de resentimientos. A veces nosotros estamos caminando en la vida que apenas me hace una y le saco todo el rosario de todas las que me ha hecho atrás, porque no he limpiado mi corazón. Dice, los de limpio corazón verán a Dios. Pero cuando nuestro corazón no está limpio, ¿qué es lo que vemos? Los defectos. Las muchas veces que me la ha hecho y las muchas veces que le he dicho, es la última que te paso. ¿Y cuántas veces debo aprender a perdonar? 70 veces 7. Es mejor ser perdonador que ser rencoroso. Es más saludable ser perdonador que ser rencoroso. Pero es fruto del Espíritu. Esto no es un acto de la voluntad. ¿Cuántas veces venimos y le decimos a una señora, a una persona, no te preocupes? Y parece que le decimos, preocúpate más. Le decimos, no llores, y parece que le dijimos, llora más. Es como si le dijéramos a alguien que se hirió y que le está saliendo sangre, no sangres. Pues no puede. Igualmente, a veces nos falta esta sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que solamente Dios da a aquellos que presentan sus cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda, para que Él llene esta casa que es nuestro cuerpo, que es el templo de su Espíritu, con su gloria. Solamente aquellos como la vara de Aarón que vienen al lugar santísimo y ahí no vivo yo, viva Cristo en mí, no se haga lo que yo, se haga lo que tú quieres, Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ahí reverdecen, ahí florecen, ahí se cumplen los planes de Dios y no los de nosotros. Y los planes de Dios son más gloriosos que los nuestros, pero no los vamos a comprobar, no los vamos a ver, sino hasta que hayamos muerto a nosotros mismos, muerto a nuestras pasiones y deseos. Dice, el grano de trigo no germina y no se convierte en una planta, sino hasta que muere. ¿Y cuánto tiempo vamos a vivir sin dar fruto? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir siendo cristianos y teniendo nombre de que vivimos, pero vivimos en unas tremendas pasiones, en unos tremendos pleitos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esta condición? El tiempo que tardemos en venir y morir en el altar. Señor, los problemas que yo traigo, ya no siento lo duro ni lo tupido, ya no sé ni de dónde, pero todos los días hay una sorpresita nueva. Ya no sé cómo, Señor. Muere. No trates de resolverlo tú, porque no puedes tú. Y aquí estoy, Señor. Si me vas a dar una nueva casa donde yo viva,
venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Y si no, dame paciencia, Señor. Si no, dame la capacidad de contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es adoración. Yo no sé si usted pensaba que adoración era venir y levantar las manitas y aplaudir. Adoración es tener gozo cuando se halla uno en diversas pruebas y no perder la fe, no perder de vista al Señor. Porque si perdemos de vista al Señor, nos va a pasar como a Pedro, que cuando el Señor le dijo: Pedro, ven, camina sobre las aguas. Ahí va Pedro bien feliz caminando sobre las aguas. Y cuando perdió de vista al Señor, porque comenzó a ver el oleaje, el viento, el rugido del mar, ¿qué le comenzó a pasar a Pedro? Comenzó a naufragar, comenzó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que cuando le comenzamos a dar demasiada importancia a las amenazas, a las críticas, a las actitudes, a las traiciones y cuantas cosas que hay en este mundo perverso que está bajo el maligno, nos comenzamos a hundir. Tú no quites tus ojos de Jesús. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y no vengo a verlos ustedes, queridos compañeritos de trabajo, discúlpenme, yo vengo a rendir un trabajo, un servicio. El ambiente lo quieren hacer ustedes pesado, háganselo entre ustedes. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guardo mi corazón. ¿Y sabes qué es lo malo? Que muchos de nosotros somos buenos para aconsejar a otros, pero cuando se trata de nosotros, naufragamos. Y de verdad Dios nos saca, de cualquier manera Dios nos saca. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana serán emblanquecidos. Igualmente te digo, a lo mejor lo único que tenemos es que venimos a la iglesia, a lo mejor lo único que tenemos es fe. Con eso le basta al Señor para sacarte adelante. Igual Dios sacó adelante a Sansón y sacó adelante a su pueblo. Si tú quieres caminar sobre lo imposible, puedes hacerlo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Alguien diga amén. Entonces, algo que le advierte Pablo a Timoteo es acerca de la apostasía. Y dijimos, aquí tengo una definición de apostasía, que significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesaba. No te harás imagen alguna, idea alguna de las cosas que a Dios le gusten y que a Dios no le gusten, sino que para eso tienes Biblia, para eso tienes ley, para que tu fe no esté fundamentada en tus yo creo, yo supongo, yo pienso, yo me imagino, ni en los de otra persona, porque en tal caso estarías expuesto a apostasía. Habiendo iniciado como cristiano, estarías públicamente abdicando o renunciando a la fe que comenzaste profesando. ¿Me expliqué? Y para estar nosotros seguros de que estamos en una iglesia correcta, necesitamos conocer la verdad. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque de otra manera, a lo mejor por dejarnos guiar por ciegos, siendo nosotros también ciegos. ¿Han visto que un ciego necesita que otra persona que sí ve lo guíe? Pero ¿qué pasaría si un ciego intentara guiar a otro ciego? Los dos caerían al hoyo. Y eso mismo está ocurriendo en muchas iglesias que han perdido de vista el fundamento de la Biblia. Hay muchos pastores que son incuestionables, que no puedes llegar y decir, oiga pastor, pero aquí en la Biblia dice que esto no se hace así como lo estamos haciendo nosotros. Y el pastor dice, así lo hemos hecho siempre y así se hace en la denominación, y tú no estés diciéndome nada. Así lo vamos a hacer, y si no te parece, vete hereje, hijo del diablo. ¿Entiende lo que digo? Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero es nuestra responsabilidad. Dos cosas: número uno, estudiar la Biblia, y número dos, exigir que en el lugar donde nos congregamos se estén haciendo las cosas como la Biblia dice. Y si no, tenemos que buscar y asegurarnos que lo que nos están enseñando en la congregación y que lo que nosotros le estamos enseñando a otras personas es verdad. Y dice que el vino, ¿se acuerdan en las bodas de Caná?
que Jesús convirtió el agua en vino. La palabra termina por convertirse en el gozo de los que la reciben, de los que la participan. Termina por convertirse en una adicción. Yo comencé yendo y viendo cómo era la iglesia y me gustó mucho. Ustedes se ven muy bonitos, bañaditos, peinaditos, sentaditos, ordenaditos, por familias. Yo no estaba acostumbrado a ver cosas tan bonitas como la iglesia cristiana. Y comencé a estudiar la Biblia y la Biblia me fue dando más hambre. Entre más conocía, más quería saber. Esto es el efecto que debe tener en todo buen discípulo. Por eso nos hacemos discípulos, que dice, dejaron las redes y dejaron su casa y vinieron y siguieron a Cristo. Esto es el efecto real de una buena doctrina, que amo a Dios sobre todas las cosas. Discípulos fieles y leales adoradores en espíritu y en verdad, por causa de que la palabra, el agua, se convirtió en vino. Y desde entonces me dicen, ¿y por qué oras por los alimentos? Pues porque así se debe hacer. ¿Y por qué no faltas a tu iglesia si hoy tienes tus visitas? Si el domingo es el único día que podemos convivir como personas, porque es el día que el Señor creó para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y no lo cambio por nada y no lo cambio por nadie. Y no es que me exijan en la iglesia, es que es una convicción del corazón. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esto no me lo enseñaron. Dice Pablo, yo recibí el ministerio, el apostolado, no de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino que fue el propio Señor. Y esta es la característica de nuestra fe, que no es de hombre, es del Espíritu de Dios. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y llamarlo Señor es seguirlo. Llamarlo Señor es servirlo. ¿Alguien diga amén? Pero la apostasía es abdicar a esto. La apostasía es seguir humanismo. La apostasía es mediocridad. La apostasía es a veces sí y a veces no. Yo creo que así debe ser para ir de corazón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde está entonces la adoración? ¿Dónde está entonces el sacrificio agradable a Dios? Hay días que yo no tengo ganas de pararme aquí, que no tengo ganas de predicar porque me duele la muela, porque me duele el estómago, porque tuve una semana muy mala. No tengo gozo y digo, ¿qué cara, qué palabra les voy a dar? Todo ojeroso. Pero cuando, esto es como la adrenalina, cuando empiezas, que no tienes ganas de entrenar hoy en el gimnasio, y empiezas ahí a hacer y al ratito la adrenalina cambia tu actitud y terminas con un entrenamiento mucho más intenso, mucho más prolongado que los que eran normales. Igualmente, termino de predicar y digo, ay, y mi dolor de muela ya no está. Terminamos la alabanza y el que venía malo de la panza ya se le pasó. Y los que venían peleados ya se les quitó la carota. Ya los ves de la mano. ¿Cómo es que pasó esto? El sacrificio es parte de la adoración. El amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero la apostasía es mediocridad. La apostasía es a veces sí y a veces no. Y así se mete y al ratito se van totalmente. Y tú dices, ¿pero por qué se fue de la iglesia? Dice, no permanecieron porque no eran. Uno quisiera que todos los que vienen se quedaran, pero no todos eran. Pero con los que son, Dios puede hacer muchas cosas. Había miles a los que Jesús alimentó. En un capítulo alimentó a 5,000, en otro capítulo alimentó a 4,000. Y unos capítulos más adelante, cuando Jesús les dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Los que él había alimentado dijeron, ¿quién puede entender esta palabra? ¿Quién puede oír esta palabra? Este hombre ya perdió la sensatez y lo comenzaron a abandonar. Jesús voltea con sus discípulos y dice, ¿también ustedes me dejarán? Y Pedro se adelanta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es la convicción. Esto es el fruto de una sana doctrina, que nadie te mueve de tu modo de pensar, de tu fidelidad, de tu constancia. Y lógicamente, como una plantita
que está bien arraigada y bien alimentada, va a crecer, va a florecer y va a fructificar, así también tu vida y mi vida, cuando estamos bien cimentados en Cristo. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted ya escuchó de qué manera estos espíritus engañadores obran. Ahora quiero explicarles un poquito cómo operan estos espíritus. ¿Quién le enseñó a un pájaro a cantar? ¿Quién le enseñó a un gallo a kikiriki cuando amanece? Nadie. ¿Por qué lo hacen? Por naturaleza, por instinto. Esto es lo que se llama espíritu. Por más que le digamos a una persona que no se preocupe, se va a preocupar. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, aunque debieras estar preocupado según el juicio de todos los demás, tú no te preocupas. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, aunque debieras estar asustado, aterrado y paniqueado por la situación que estás atravesando, que no está nada fácil, tú dices, el Señor es mi escudo alrededor, mi gloria, el que levanta mi cabeza, y estás convencido. No es porque otro vino y te dijo, es porque de adentro a ti así te nace. Eso es espíritu. Pero como hay Espíritu Santo de Dios que da vida, también hay espíritus engañadores que operan al revés, que vienen y te dicen la palabra de Dios: no temas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Vienen otros, tus mentores, tus líderes, un discipulador, un pastor, y te da estas palabras de la Biblia con el propósito de infundirte aliento, pero el espíritu engañador te dice: estás solo, no hay quien te entienda, nadie sabe lo que le duele sino al que le duele. Primera de Francisco 4:7. ¿No? O sea, hay gente, espíritus engañadores, que te van a venir a dar sus consejos, a adoctrinar, a hundir en la mediocridad. En lugar de levantarte en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, te derriban en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. En lugar de manifestar el fruto del Espíritu, manifestamos la carnototota. Y el que de su carne siembra, de su carne segará corrupción. Estos son los espíritus engañadores. Ese mal ánimo, ese mal humor, esa tristeza, esa incredulidad que a veces nos invade. Pero sabes, hay una higiene en esta casa, que es el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que es nuestro corazón, para la que nosotros hemos sido puestos como mayordomos, como trabajadores de la limpieza. Y cuando te duele la rodilla, el Señor te dice: ponte la mano y dile al dolor que se vaya. Pero el espíritu engañador te dice: ay, no vas a poder ir. Mejor háblales al trabajo y diles que hoy no vas. ¿A poco no? Ese es un espíritu engañador. Y a veces se levanta uno: no tengo ganas de ir a entrenar, no quiero ir a trabajar. Y tú tienes que ser higiénico y decirle a ese mal estado de ánimo, a ese mal pensamiento, a ese dolor que te ha sobrevenido, la presión ya se te alteró, el colesterol ya se te subió, el azúcar ya se te disparó. Tienes que decirle: vuelves a tu nivel en el nombre de Jesús. Tú tienes que ser higiénico, sobre todo cuando no tiene uno para ir al doctor, o no tiene uno quien lo lleve. Clama a mí, y ¿qué dice? Yo te responderé. Tiene uno que ser higiénico. Tiene uno que ejercitar su fe en el momento de la debilidad, en el momento de la necesidad. Porque si Dios no está ahí, entonces no es Dios. ¿Me expliqué? Hay doctrinas de demonios que te dicen: ¿y dónde está Dios?
Acuérdate que a Jesús mismo se lo hizo. Le dijo, si en realidad eres hijo de Dios, como presumes y como te dijeron, y ese Dios en el que cree, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Era el vil diablo que le estaba poniendo a Jesús este pensamiento. Son doctrinas de demonios que a veces nos hacen dudar de que me casé con la persona correcta. Yo creo que me equivoqué, yo creo que me precipité, me casé con el anticristo. Mira, su hermano es el 666 y mi suegra es la bestia. Mi sobrino el hombre lobo y Drácula. A veces los demonios nos hacen aborrecer a las personas, cuando el espíritu correcto nos hace declarar: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el espíritu correcto nos hace levantarnos en intercesión, en lucha espiritual, en lugar de luchar contra ellos y quererlos convencer de que crean y actúen como nosotros queremos y creemos. Le decimos al demonio: vete, suéltalo. Espíritu de contienda, espíritu de acusación, espíritu de agresión, de estar hablando de una manera ofensiva. Cállate, enmudece. ¿Y sabes qué es lo que vas a ver? Que las personas comienzan a trastabillar. Estaban muy empecinados en hacerte pasar un muy mal rato, y tú veías que la cosa se iba a poner muy fea, pero tú te fuiste allá a un rincón y dijiste: te reprendo en el nombre de Jesús, te ato, te echo fuera, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y lo que vas a encontrar es una bonanza absoluta. Acuérdese usted, y con esto voy a terminar, cuando la tempestad amenazaba con hundir la embarcación que llevaba a Jesús y a sus discípulos al otro lado, como Jesús lo había ordenado, los discípulos remaban con todas sus fuerzas. Diga, remaban con todas sus fuerzas. Remaban, como nosotros. Así estamos tratando de hacer entender a ese muchacho que recoja su plato, que lave su traste, que sea ordenado, que se vaya a trabajar, que se levante temprano, que se lave los dientes, que no se junte con esas personas, que no ande consumiendo esas bebidas. Y no te entiende, no te escucha. Entre más le dices, parece que le dices: hazlo más. Y les voy a decir otro secreto. En Romanos 7, Pablo enseña que el mandamiento produce el deseo de lo que estamos prohibiendo. Es decir, entre más le decimos a una persona que no haga eso, es como si le estuviéramos diciendo: hazlo más y hazlo de adrede. Pero dice, entonces, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Si yo tengo la costumbre de que cuando una persona la quiero corregir, pues le digo así. Dice, la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del espíritu de muerte. ¿Y a qué me refiero? Señor, yo ya le hablé y yo ya le dije, pero a mí no me hace caso. Ahora te falta a ti ponérselo en su corazón para que sea espiritual y no impuesto. ¿Me explico? No estás solo. Dijo el Señor: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Dice: pondrás las manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. No tengo para las medicinas, pero pongo las manos sobre el enfermo. ¿Son mis manos las que sanan al enfermo, o es la parte que Dios pone cuando yo creo y obedezco? Es la gracia. Entonces lo que yo necesito es dar lugar a Dios. Yo estoy aquí como los ojos de Dios. Estoy aquí, acuérdate, cuando Saulo de Tarso, cuando todavía no era Pablo, respiraba amenazas y crueldad contra la iglesia de Jesucristo, contra los cristianos. Y un día en el camino, Jesús se le aparece, lo derrumba al suelo, el resplandor de su presencia arroja a Pablo al suelo. Y entonces le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cada vez que ellos han hecho algo contra ti, lo han hecho contra el Señor. Pero si tú te defiendes, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La defensa más eficaz es cuando Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré.
¿Me explico? Y no es que Dios les va a tumbar los dientes o no. Dios los va a convencer en su corazón que no es correcto lo que están haciendo en su vida. Los va a guiar hacia el destino precioso y perfecto que Él ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Si desde el principio Adán y Eva no hubieran dudado, no hubieran desobedecido, hubieran cerrado su oído a la propuesta de Satanás, ellos no hubieran muerto, ellos no hubieran enfermado nunca, un hijo nunca hubiera matado al otro hijo, se hubieran ahorrado muchísimos dolores. Bueno, nosotros ya no nos los ahorramos, nosotros nacimos de Adán y Eva, en maldad fuimos concebidos, en maldad crecimos, pero hay una manera de revertir las malas situaciones que nos están ocurriendo, y esa manera es: clama a mí y yo te responderé. Esa manera es: ve y predica, ve y ora por el enfermo. Si no te hace caso, no te preocupes, ninguna palabra volverá a ti vacía. No te preocupes, en algún momento la palabra, que es viva y eficaz, hará su trabajo y su obra en esa persona. Tal vez pasen muchos años y a lo mejor no veas tú esta fidelidad de Dios, pero como es palabra de Dios, es segurísimo que tú y tu casa serán salvos. Es segurísimo. Pero cuando estamos en una apostasía, cuando estamos en una herejía que es verdades a medias, y oramos y Dios no nos responde, un espíritu engañador viene y nos hace pensar: Dios no te oye a ti, tú no estás ungido, aquel está más ungido que tú, ve mejor a que ore aquel por ti, porque a ti Dios no te oye, tú estás en pecado. Y no es eso lo que dice la palabra. La palabra dice: estas señales seguirán a los que en mí creen. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que un cristiano debe aprender es echar fuera demonios, porque hay muchos demonios escondidos detrás de muchos problemas que tenemos, y nosotros estamos agarrados de las greñas con las personas, pensando que es la última que te paso y que ya te lo había advertido y que ya te dije. Y una casa dividida no prevalece, pero dice: donde los hermanos habitan juntos y en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. Así que es mejor amar a las personas y aborrecer el pecado. Es mejor amar a las personas y echar fuera a los demonios. Lo primero que tienes que aprender es echar fuera demonios. Estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego dice: hablarán nuevas lenguas. Hermanito, hermanita, corrija su modo de hablar, corrija su tono, corrija el lugar donde va a reprender a una persona, porque no todos los lugares, no todos los momentos, no todos los tonos. Y no me vaya a salir con que así es usted, así son todos en su casa, porque la Escritura dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Usted debe asumir responsabilidad en sus palabras, y debe entender que así como Dios, cuando vio que la tierra estaba desordenada y vacía, dijo: sea la luz. Dios no agarró y dijo: ¿dónde está el que me destruyó la creación? ¿Onta? Échenmelo para acá, que pase. ¿Verdad que no? Dios dijo: sea la luz. Y después: sepárense las aguas de los continentes. Y después: fórmense todo animal marino, toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Y el sexto día dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo creó varón y mujer. Hagamos al hombre se refiere a esto. Asume de la palabra tu identidad.
asume del estudio de la Biblia tu filosofía de vida, tus decisiones, porque la palabra de Dios es lumbrera de nuestros pies y lámpara de nuestro camino. Mientras nosotros estemos obedeciendo a Dios, el mar se va a abrir. Mientras nosotros estemos obedeciendo a Dios, los huesos secos van a vivir. Mientras nosotros estemos obedeciendo a Dios, no hay nada imposible, porque en la obediencia está la bendición. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es innegable que estamos viviendo tiempos peligrosos. Hace no mucho tiempo todavía te podías dormir con la puerta abierta de tu casa. Hoy, si te duermes con la puerta abierta, amaneces con la sorpresa de que te vaciaron la casa. Hace mucho tiempo podías dejar las ventilas de tu auto abiertas y hasta las llaves puestas para que se refrescara. Hoy sales y ya no encuentras el coche. Hace mucho tiempo te pedían la hora, hoy te piden el reloj y la cartera. Vivimos tiempos sumamente peligrosos, en los que hasta el sol daña. Hoy día, exponernos algún tiempo al sol se convierte en causa de cáncer. Pero no solamente el sol. Antes te decían, come verduras porque son saludables. Hoy sabemos que las verduras las irrigan con aguas tratadas. Bueno, come mariscos, come pescados, y el mar lo tenemos contaminadísimo de desechos industriales. Hoy más que nunca tenemos que santificar los alimentos, porque no sabemos lo que nos estamos metiendo al cuerpo, con la intención, a lo mejor, no solo de sobrevivir, no solo de saciar nuestra hambre o nuestra sed, sino a lo mejor algunos de nosotros hemos decidido ser naturales, ser más saludables, pero por más que quieras, ya todo está muy contaminado. Son tiempos peligrosos. Dice, y en estos tiempos, dijo Jesús en Mateo 24, versos del 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Se da cuenta que Jesús mismo habló de las dos cosas que hemos tratado esta mañana. Por un lado, los tiempos peligrosos. Por otro lado, la apostasía. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como les he dicho, le han quitado a la iglesia la Biblia, pero tenemos que examinarlo todo a la luz de un conocimiento personal que cada uno de nosotros debe tener de la propia palabra. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, que están provocando que la maldad se multiplique y el amor de muchos se enfríe. Mas dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar es una palabra que significa mantenerse en pie a pesar de la presión. Todos nosotros, todos los días, vivimos expuestos a presiones de diferentes tipos. Sea que hoy amaneciste con un dolor raro y que te preocupa, sea que tu esposa viene y te dice, me siento mal, y tú dices, ¿y de dónde vamos a sacar para resolver este problema si termina siendo algo muy complicado? No estamos solos. No todo es dinero. Y no todo es como nosotros queremos que sea. Pero una cosa sí sé: venga tu reino y que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Yo sé que en el cielo los ángeles te obedecen y aquí en la tierra no. Por eso te pido
que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que las personas que me tienen que ayudar me ayuden, no las que yo creo, no las que yo quiero, las que tú has preparado para que me ayuden. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se haga lo que yo, dijo Jesús. Señor, yo no quisiera pasar por el quirófano. Yo no quisiera sufrir la pérdida, la muerte de mi ser querido. Pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. 3 veces le rogó el Señor a Dios: si es posible, pase de mí el cáliz de tener que morir a manos de los hombres y ser desangrado hasta la última gota de mi sangre. Si es posible, pase de mí. Pero ¿qué le dijo Dios? No. Pablo, otro gran hombre de Dios, consagrado, le rogó al Señor que el aguijón que tenía en su carne, muchos presumen que se trata de una ceguera, una enfermedad en su cuerpo, que la quitara. Señor, he resucitado muertos en tu nombre. Mi ropa ha tocado enfermos y los ha sanado de toda enfermedad y los ha liberado de todo demonio, cual fuera. Una niña adivinaba dando voces detrás de mí y de Silas. Y yo le dije: calla, espíritu malo, enmudece. Y tú honraste mi petición e hiciste que el demonio dejara a esa niña. ¿Podrás hacer algo por mis ojos? Mira, yo te sirvo, Señor. Mas le dijo Dios: para que la grandeza de las revelaciones que te he dado no te enaltezca de sobremanera, he aquí este aguijón en tu carne. Bástate mi gracia. Y dice Pablo: de buena gana me gloriaré en la gracia de Dios. Esto es madurez espiritual. Esto es a lo que estamos llamados, a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Dice Pablo: sé tener mucho y sé tener poco. Hay gente que no sabe tener mucho, como te lo decía hace ratito, que teniendo uno cree: voy a ser más feliz. No, los que tienen tampoco son felices. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Sea la abundancia, sea la pobreza, sea la enfermedad, sea la salud. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gloriaré cualquiera que sea mi situación. Ni hambre, ni peligro, ni espada me separarán de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. ¿Y de qué manera me amó el Señor? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Tú y yo somos los hijos de Dios. Somos la sal de este mundo. Y si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Somos la luz de este mundo y las tinieblas no prevalecen contra nosotros. Pero eso no significa ausencia de enfermedad. Eso no significa ausencia de problemas. Luz significa gozo, esperanza, fe, adoración. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.